En el año 1519, las tierras del Altiplano Central de México eran un mosaico de pueblos, lenguas y alianzas tensas. Entre todos ellos, dos nombres marcarían el giro más trascendental de la historia mesoamericana: los mexicas de Tenochtitlan y los tlaxcaltecas, sus acérrimos enemigos. Durante décadas, Tlaxcala resistió la expansión del Imperio Mexica. Era una isla de independencia rodeada por dominios hostiles, una confederación de señoríos que jamás había sido conquistada, aunque sí asediada constantemente por las fuerzas tenochcas. Esa resistencia forjó una identidad guerrera. Cada tlaxcalteca crecía con la certeza de que su pueblo existía gracias a su propia espada. Las llamadas guerras floridas, esos combates rituales que los mexicas sostenían con sus vecinos, tenían con Tlaxcala un significado distinto. Para el Imperio Mexica eran un medio de obtener prisioneros para los sacrificios, pero también una forma de mantener bajo presión a sus enemigos sin destruirlos del todo. Para los tlaxcaltecas era una guerra de supervivencia. Durante años, las cosechas eran arrasadas, los caminos bloqueados y los tributos negados. Tlaxcala resistía, pero al precio de una economía asfixiada y una población agotada. Cuando Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas del Golfo, ni los mexicas ni los tlaxcaltecas imaginaron que aquella pequeña fuerza extranjera cambiaría su destino. Los conquistadores eran apenas unos cientos, desconocían el terreno y las lenguas, pero su llegada coincidió con un momento de fractura política. Muchos pueblos estaban hartos del dominio mexica y veían en cualquier enemigo del imperio una posible salida. Tlaxcala, sin embargo, no fue ingenua. Cuando Cortés marchó hacia su territorio, los tlaxcaltecas no lo recibieron con flores, sino con lanzas. Los primeros encuentros entre tlaxcaltecas y españoles fueron sangrientos. Los cronistas indígenas narran que las batallas duraron varios días. Las armas de fuego y los caballos desconcertaron a los guerreros locales, pero también revelaron la vulnerabilidad de los europeos. Eran pocos, se cansaban y dependían de aliados. Finalmente, tras una serie de choques brutales, el Senado tlaxcalteca convocó a sus líderes. Entre ellos destacaba Xicoténcatl el Joven, un guerrero audaz que desconfiaba de los recién llegados. Frente a él, su padre, Xicoténcatl el Viejo, representaba la prudencia. Sabía que enfrentarse a los mexicas había costado demasiado y que quizá era hora de usar a esos extraños para inclinar la balanza. Las deliberaciones fueron tensas. Tlaxcala estaba dividida. Algunos pedían continuar la guerra y expulsar a los forasteros. Otros veían en los españoles un instrumento para destruir a los mexicas de una vez por todas. Finalmente, la decisión se tomó no por confianza, sino por estrategia. Tlaxcala ofreció alianza a Cortés, no por sumisión, sino por cálculo político. El enemigo de mi enemigo, pensaron, puede ser útil, aunque sea peligroso. Aquella alianza sellada en 1519 fue el acto más determinante en la caída de Tenochtitlan. Miles de guerreros tlaxcaltecas se unieron a la expedición de Cortés. Ellos fueron quienes guiaron a los españoles por los caminos, quienes hablaron las lenguas locales, quienes construyeron los puentes y levantaron los campamentos. Sin su conocimiento del terreno, la conquista habría sido imposible. Pero lo que comenzó como una alianza táctica, pronto se convirtió en una traición que marcaría para siempre su nombre en la historia. Los tlaxcaltecas marcharon junto a Cortés hacia Cholula, donde ocurrió una de las matanzas más recordadas del siglo XVI. Algunos relatos indígenas aseguran que los tlaxcaltecas participaron activamente en la masacre, convencidos de que los cholultecas planeaban emboscarlos en favor de los mexicas. Otros sostienen que fueron manipulados por los españoles, que aprovecharon su deseo de venganza. Lo cierto es que, tras Cholula,
El camino hacia Tenochtitlan quedó abierto. Cortés sabía que su pequeño ejército no podría enfrentar solo al poderoso imperio mexica, que contaba con decenas de miles de guerreros y una ciudad fortificada rodeada de lagos. Pero con los tlaxcaltecas, su número se multiplicó. Para los habitantes de Tenochtitlan, aquel ejército mixto fue una visión desconcertante. Los viejos enemigos marchando junto a extraños de piel clara y armas de trueno. Esa imagen, tlaxcaltecas abriendo las puertas de los pueblos, guiando a los españoles por los caminos sagrados del Anáhuac, quedó grabada en la memoria de Mesoamérica. Algunos lo llamarían alianza, otros lo llamarían traición. Lo cierto es que, aquel día, la historia cambió para siempre. Cuando los tlaxcaltecas y los españoles cruzaron los valles del Anáhuac, rumbo a la gran ciudad de los mexicas, nadie imaginó el desenlace que los aguardaba. Al frente de aquella procesión marchaban guerreros endurecidos por años de guerra, portando los estandartes de Tlaxcala junto a los estandartes de Castilla. Era una imagen que habría parecido impensable apenas unos meses atrás. Enemigos históricos caminando lado a lado, con un propósito común. O eso creían. Las crónicas indígenas y los registros de los propios tlaxcaltecas cuentan que Moctezuma Xocoyotzin, el güey tlatoani de los mexicas, observaba con inquietud los avances de los forasteros. Sabía que su poder se extendía sobre cientos de pueblos, pero también que muchos de ellos lo obedecían más por miedo que por lealtad. Tlaxcala había resistido, y ahora esa resistencia se transformaba en una amenaza. Si esos hombres extraños se unían a los tlaxcaltecas, el equilibrio se rompería. Cuando Cortés y sus aliados llegaron a las orillas del lago de Texcoco, la impresión fue sobrecogedora. Tenochtitlan se alzaba majestuosa, construida sobre el agua, un laberinto de calzadas, templos y canales. Los españoles quedaron maravillados. Los tlaxcaltecas, en cambio, lo vieron con una mezcla de asombro y resentimiento. Aquel era el corazón del poder que los había humillado durante generaciones. Moctezuma, siguiendo las tradiciones diplomáticas de su pueblo, recibió a los visitantes con respeto y regalos. Pero bajo esa cortesía ceremonial había una tensión invisible. Los emisarios mexicas vigilaban cada paso de los recién llegados. Cortés, hábil y calculador, percibió el nerviosismo y lo usó a su favor. Presentó su presencia no como una amenaza, sino como el cumplimiento de antiguas profecías. Muchos pueblos del Anáhuac creían que, siglos atrás, el dios Quetzalcóatl había partido hacia el oriente prometiendo regresar. Los españoles aprovecharon ese mito, y aunque hoy sabemos que Moctezuma no era ingenuo ni supersticioso, sí comprendía que aquellos extranjeros alteraban el equilibrio cósmico de su mundo. Los tlaxcaltecas, mientras tanto, se movían entre la desconfianza y la ambición. En el fondo sabían que los españoles no eran aliados eternos, pero veían en ellos la oportunidad de destruir al imperio mexica, su enemigo ancestral. Esa sed de venganza los llevó a participar en las acciones más decisivas. Fueron ellos quienes acompañaron a Cortés al Templo Mayor, quienes conocían los caminos y los pueblos aledaños, y quienes transmitían las órdenes y advertencias en lengua náhuatl. Pero pronto la situación cambió. Los mexicas comenzaron a impacientarse. La presencia de Cortés y sus aliados en la capital se volvió insoportable. Los rumores de rebelión se esparcieron por los canales, las casas, los mercados. El aire en Tenochtitlan se volvió denso, casi irrespirable. Y cuando los españoles capturaron a Moctezuma dentro de su propio palacio, el equilibrio se rompió por completo. Para los tlaxcaltecas, aquello fue un punto sin retorno. Se dieron cuenta de que el poder de los extranjeros no tenía límites. No solo habían humillado al güey tlatoani, sino que lo usaban como rehén para gobernar en su nombre.
Muchos guerreros tlaxcaltecas comenzaron a cuestionar la alianza. Entre ellos, Xicotencatl el joven fue uno de los primeros en advertirlo. «No hemos venido a servir a otros amos», decía. «Hemos venido a liberar nuestra tierra del yugo mexica, no a entregar nuestras almas». Pero Cortés era un estratega frío. Sabía cómo dividir y manipular. Mientras ofrecía promesas de libertad y privilegios a los tlaxcaltecas, ordenaba ejecuciones y castigos ejemplares entre los pueblos que se oponían. El propio Xicotencatl, el joven, fue acusado de traición y ejecutado, probablemente por orden del mismo Cortés, aunque bajo pretextos políticos. Con su muerte, Tlaxcala perdió una de sus voces más lúcidas. La tensión llegó a su punto máximo en el año 1520, cuando estalló el levantamiento mexica. Las calles de Tenochtitlan ardieron. Los templos se llenaron de gritos y fuego. Los españoles, junto a sus aliados tlaxcaltecas, intentaron escapar por los diques en medio de la noche. Fue la tristemente célebre Noche Triste. Cientos de soldados españoles murieron, pero fueron los tlaxcaltecas quienes más sufrieron. Masacrados por los mexicas, ahogados en los canales, atravesados por flechas y lanzas mientras intentaban proteger a sus compañeros. Sin embargo, los que sobrevivieron regresaron a Tlaxcala, y allí se preparó la venganza. Cortés, derrotado pero no destruido, reorganizó su ejército. Fue en Tlaxcala donde reunió nuevas fuerzas, donde los señoríos aliados se comprometieron a un ataque total. Los tlaxcaltecas, movidos por el odio ancestral hacia los mexicas, ofrecieron decenas de miles de guerreros. Sabían que aquel asalto sería el definitivo, pero también, sin saberlo, estaban sellando su destino como el pueblo que ayudó a destruir el corazón de su propio mundo. La marcha hacia la venganza estaba en marcha, y nada, ni los dioses ni los hombres, podría detenerla. El año era 1521. En el altiplano central, los lagos se teñían de un rojo oscuro al amanecer. Desde Tlaxcala salían columnas interminables de guerreros. Marchaban con el rostro pintado, con las plumas temblando bajo el viento, con tambores que marcaban el ritmo de la venganza. Eran los mismos hombres que durante generaciones habían jurado destruir Tenochtitlan, la ciudad que los había esclavizado con guerras, tributos y sacrificios. Pero esta vez no estaban solos. A su lado marchaban los extranjeros de rostro pálido y barba espesa, portando armas que escupían fuego y acero. Era una alianza impensable, una unión forjada en el rencor. Desde las alturas del cerro de Tepeyac, Cortés observaba el Valle de México. Ante sus ojos se extendía una ciudad que parecía invencible, templos que tocaban el cielo, canales que brillaban como espejos, puentes que conectaban el mundo humano con el divino. Pero en el corazón de esa grandeza, el hambre y la desesperación comenzaban a morder. Los mexicas, bajo el mando de Cuauhtémoc, resistían con un valor que aún hoy estremece. Cada día se enfrentaban a miles de enemigos, tlaxcaltecas, texcocanos y otros pueblos aliados a los invasores. La guerra ya no era solo entre hombres, era entre civilizaciones. El asedio fue brutal. Los tlaxcaltecas conocían el terreno, los caminos, los accesos secretos. Cortés los usó como su fuerza principal, enviándolos al frente en los combates más duros. Durante semanas, los canales de Tenochtitlan se llenaron de cadáveres. Los templos ardían, los dioses eran derribados y el olor de la muerte cubría las aguas del lago. Muchos relatos indígenas, como los recopilados en el Códice Florentino y en los Minoceintosnimo, Anales de Tlatelolco, describen ese horror con palabras que hielan la sangre. El agua estaba roja como si hubieran cocido color. Los hombres caían como si fueran piedras lanzadas desde el cielo, y el llanto de los niños resonaba como tambor de guerra. Aún así, los mexicas no se rendían. Cuauhtémoc,
El joven emperador combatía al frente, entre los suyos. Herido, agotado, sin alimento ni descanso, siguió resistiendo cuando todo parecía perdido. Pero la ciudad, asfixiada y sin recursos, comenzó a desmoronarse. Los tlaxcaltecas, en su furia, no tuvieron compasión. Incendiaron casas, templos y apresaron a miles de mujeres y niños. Para ellos era el final de una era de humillaciones. No comprendían que, al destruir Tenochtitlan, estaban abriendo la puerta a un dominio mucho más oscuro. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en una canoa por los canales. Los tlaxcaltecas fueron testigos de cómo lo llevaron ante Cortés. Dicen que el joven emperador, con el rostro sereno, pronunció una frase que aún resuena en la memoria de América: «He hecho lo que estaba en mi poder por mi pueblo, y ahora pon fin a mi vida». Pero Cortés no lo mató, lo humilló, lo torturó en público junto a su consejero, Tetlepanquetzal, para obligarlo a revelar el paradero del oro. Los tlaxcaltecas, que alguna vez habían visto a los mexicas como opresores, comenzaron a darse cuenta de lo que habían hecho. Aquella alianza no los liberó, los encadenó. Meses después, cuando los españoles establecieron su dominio en el valle, Tlaxcala fue recompensada con privilegios, sí, pero los pueblos vecinos los miraban con desprecio. Los llamaban traidores. Y aunque los tlaxcaltecas lograron conservar cierta autonomía, nunca volvieron a ser los mismos. Su nombre quedó marcado para siempre, entre la culpa y el miedo. En los templos destruidos y las pirámides calcinadas, el eco de los tambores de guerra se apagó. Las aguas del lago Texcoco se tragaron los cuerpos de miles, y así, con la caída de Tenochtitlan, terminó el mundo que había dado forma a siglos de civilización. Una era de los dioses, la sangre y el maíz, sepultada bajo el hierro y la traición. Años después de la caída de Tenochtitlan, el silencio se apoderó del valle. Donde antes resonaban tambores y plegarias a los dioses, ahora solo se oían campanas e himnos en latín. Sobre los restos del Templo Mayor, los conquistadores levantaron iglesias. Sobre los canales, construyeron calles. Y sobre la sangre de los vencidos, edificaron un nuevo mundo que nunca pidió nacer. Pero en medio de esa transformación brutal, Tlaxcala seguía ahí, convertida en aliada de los vencedores. Los cronistas españoles, deseosos de justificarse, escribieron que los tlaxcaltecas fueron sus hermanos de guerra, los que ayudaron a traer la fe y la civilización. Sin embargo, las fuentes indígenas cuentan otra historia, una más amarga. La historia de un pueblo que creyó en la libertad y terminó sirviendo a un nuevo amo. Durante los primeros años del virreinato, Tlaxcala recibió privilegios inéditos, tierras, títulos, exenciones de tributo y reconocimiento oficial como ciudad leal. Los tlaxcaltecas podían portar armas y montar caballos, derechos prohibidos para otros pueblos indígenas, y fueron incluso enviados como aliados en nuevas expediciones hacia el norte y el sur para pacificar otras regiones. Pero detrás de esos honores había una herida imposible de cerrar. Mientras los españoles se apoderaban del poder, los templos y los metales preciosos, Tlaxcala se convertía lentamente en un peón del imperio. El recuerdo de su alianza con Cortés comenzó a transformarse en una sombra. Muchos pueblos los llamaban los traidores del Anáhuac. Y aunque no todos los tlaxcaltecas participaron en la guerra contra los mexicas, pues hubo facciones internas que se opusieron, el peso de esa decisión colectiva marcó para siempre su identidad. Hoy, más de 500 años después, la historia sigue dividida. Algunos historiadores modernos argumentan que los tlaxcaltecas no traicionaron a nadie, sino que buscaron sobrevivir en medio de una guerra imposible.
Los mexicas habían impuesto durante décadas guerras floridas y sacrificios humanos, y la alianza con los españoles fue vista como la única oportunidad de romper ese ciclo. Otros, en cambio, sostienen que su elección selló el destino de todo un continente, porque al entregar Tenochtitlan no solo cayó un imperio, cayó la cosmovisión entera de los pueblos originarios de Mesoamérica. Pero la historia, como la tierra, tiene memoria. En Tlaxcala todavía se conservan códices, cantos y danzas que recuerdan aquellos días de fuego y polvo. En las fiestas patronales aún se representan las batallas entre españoles e indígenas, y aunque hoy se interpretan como folclore, en el fondo siguen siendo un eco del dolor ancestral, un mensaje disfrazado de celebración. En el otro extremo, en lo que fue la Gran Tenochtitlan, la ciudad moderna se levanta sobre las ruinas del pasado. Bajo la Catedral Metropolitana descansan los cimientos del templo de Huitzilopochtli. Allí, arqueólogos mexicanos han hallado restos de esculturas, ofrendas y obsidianas negras, testigos mudos de una civilización que jamás se rindió en espíritu. Y cuando alguien camina por esas calles, sin saberlo pisa la historia que cambió para siempre el destino del continente. Una historia donde la traición no fue solo de Tlaxcala, sino de todos los que olvidaron quiénes eran. El eco de aquellos días todavía resuena, las lanzas chocando, los gritos de guerra, el olor del incienso y la sangre, porque aunque los dioses callaron, la memoria de los pueblos nunca murió. Así terminó el pacto que alteró el curso de América, no con un rugido, sino con un silencio. El silencio de los que vieron su mundo arder bajo la promesa de una libertad que nunca llegó.